Hola, ¿cómo están? Esta es la primera clase que vamos a tener de ajedrez por medio de un video para los alumnos de secundaria, de segundo año de secundaria, ¿sí? La idea de comenzar con esta serie de videos es tratar de hacer algunas aclaraciones que, por más que las hagamos por mail o por correo electrónico, muchas veces se plantean preguntas o dudas de parte de ustedes y me parece que lo mejor para resolver esta situación es hacer un video que explique de la mejor manera los objetivos que vamos a tener este año, la forma de trabajar y de paso aclarar los temas que vamos a ir repasando, ¿sí? Como primera medida, ustedes han visto que en los mails, en el primer mail que he enviado, hemos hablado de los grupos, ¿sí? Vamos a seguir trabajando en grupos porque creemos que es la mejor manera en la cual, o de la mejor manera que podemos encarar esta actividad a distancia, es seguir respetando el tema de los grupos, ¿sí? Es muy importante que traten de conectarse entre ustedes, entre los integrantes de cada grupo, traten de resolver los problemas y aunque quizás no sean las respuestas correctas o cometan algunos errores, lo importante es que en el intento, ¿sí?, de buscar las respuestas, charlen entre ustedes, den ideas unos a otros y traten de volcar ideas en forma conjunta, ¿sí? Porque justamente el tema que vamos a tratar de desarrollar este año es el arte del pensamiento, ¿sí? ¿Por qué decimos que es un arte pensar? Porque el pensamiento en sí tiene características de conocimientos previos, cosas que voy aprendiendo de lo que me van dando los mayores, ¿sí? Cosas de las cuales me voy nutriendo en la escuela, cosas de las cuales me nutro en mi familia, pero también hay un condimento importante en lo que es la creatividad, algo que aporta cada uno individualmente. Por lo tanto, el pensamiento no solo está arreglado por el pensamiento lógico y matemático, sino que también la forma de razonar o de pensar muchas veces está influenciada por la creatividad y necesita tener este ingrediente. Por lo tanto, nuestro objetivo es llegar a fin de año tratando de descifrar qué es el arte de pensamiento, por qué lo denominamos así y en qué nos beneficia. Para ello vamos a utilizar como herramienta, como siempre lo hacemos, el ajedrez. Y este año en particular vamos a utilizar como herramienta la Escuela China de Ajedrez. Para poder comprender la Escuela China de Ajedrez, que es muy particular y es la que está actualmente en boga, es la principal en la actualidad y es la que mejores resultados les está trayendo a los ajedrecistas chinos, ¿sí? Debido a eso, tenemos que saber cómo piensan los chinos en general, ¿sí? Cómo es la cultura china, cómo es la forma de pensar de los líderes chinos, y para ello nos tenemos que sumergir en el pensamiento, no solo de China, sino en la problemática china y en las ventajas y desventajas que tiene este país, ¿sí? Por lo tanto, para llegar a esto vamos a utilizar, dijimos, una herramienta, un medio que es el ajedrez y la Escuela China de Ajedrez en forma particular, ¿sí? Entonces, en el primer mail envié dos actividades, ¿sí? La primera actividad era ver una película, El Código Enigma, y la idea era que ustedes trataran de buscar en la película y observar cómo el personaje principal, Alan Turing,
¿sí? Trata de razonar en los primeros momentos que tiene que enfrentar el descifrar el código enigma, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes vean la película y observen cuál es el patrón de razonamiento que utiliza Alan Turing al comienzo de la película, ¿sí? Al principio, él, en medio de todas las discusiones y los problemas que tiene, está tratando de enfocar un solo objetivo, que es descifrar el código, y se va encontrando con muchos problemas a su alrededor. La idea es que ustedes respondan a la pregunta: ¿qué razonamiento utiliza para enfrentar el problema? ¿Sí? ¿Cómo lo desarrolla en equipo, con su equipo de trabajo? Y que observen cómo se van relacionando entre ellos y cómo van dejando de lado los obstáculos. Esa era la primera actividad. La idea era que lo vean para que en el futuro podamos hacer un trabajo práctico direccionado a esa película. Para ganar tiempo, lo di en el primer mail para que lo vayan haciendo con tiempo y puedan prepararse todos juntos de la mejor manera. Aparte, en ese mail sí enviamos el primer trabajo práctico, que era ya directamente sobre China como país, ¿sí? Entonces, después de ver el tema de el trabajo práctico y después de haber recibido sus respuestas, voy a pasar a explicar las principales respuestas que he recibido y los principales puntos que yo quiero resaltar para que podamos ver todos en conjunto, ¿sí? En principio, les envié 4 preguntas, ¿sí? La primera pregunta era que ustedes describan las principales características de China como país, ¿sí? Como uno de los principales países del mundo. La mayoría de los trabajos prácticos han respondido a esa pregunta y en concreto hemos sacado 3 puntos principales que determinan las principales características de China. Han respondido de muchas maneras, en formas variadas y con muchas características, pero vamos a resaltar solo 3, ¿sí? Y las vamos a agrupar con los 3 super de China, ¿sí? Hay 3 características de China que las podemos encuadrar bajo los 3 super, ¿sí? El primer super es la superficie de China, ¿sí? Es un país muy grande y es el tercer país del mundo en superficie, ¿sí? Solo es superado por Rusia y Canadá en cantidad de kilómetros cuadrados. O sea que China, ocupando el tercer lugar en el mundo de acuerdo a su superficie, es realmente un problema para las autoridades de China que su país sea tan extenso, tan grande. Entonces, una de las características que todos los grupos han mencionado es que China es un país inmenso, ¿sí? Su superficie es muy grande. El segundo super de China es la superpoblación, ¿sí? China no solo tiene una superficie muy extensa, sino que es el primer país a nivel mundial en cantidad de población. Tiene aproximadamente más de 1.400 millones de personas. Por lo tanto, es el país número 1 en este índice y sería comparable a aproximadamente 33 o 34 países como el nuestro en población. Si multiplicamos la población de Argentina 33 o 34 veces, vamos a llegar a la población de China. Por lo tanto, es un problema importante y es una característica que sobresale por sobre las demás.
no solo la superficie, sino la superpoblación, ¿sí? El tercer punto que quiero que observemos de China es que China es una superpotencia. Por lo tanto, como es un líder a nivel mundial en cuanto a la tecnología, la economía, la distribución, la logística, los viajes y todo lo que a ustedes se le ocurran, es un líder, es una potencia, una superpotencia a nivel mundial, también es una característica que tenemos que destacar. Por lo tanto, tomando estas tres super, ¿sí? Superficie, superpoblación y superpotencia, vamos a tratar de descubrir cómo piensan en China teniendo en cuenta estos tres puntos, ¿sí? ¿Cómo pensarán en China para resolver problemas de una magnitud gigantesca, ¿sí? Para resolver problemas para una cantidad de habitantes increíble que no nos podemos imaginar, y cómo se las arreglan para, con esos dos problemas, ser una de las superpotencias del mundo. ¿Cómo se arreglan para resolver estos tres problemas y al mismo tiempo producir cosas que se utilizan en todas partes del mundo? China es uno de los principales proveedores de bienes y servicios a nivel mundial. En cada una de las casas de Argentina, en mi hogar, en su hogar, en el hogar de ustedes, el 30% aproximadamente de las cosas que tienen en su casa o fue producida en China o fue distribuida por China. Un celular, un juguete, una lamparita, un repuesto de algún producto que usemos acá. El propio tablero que tengo acá fue fabricado en China. Estas piezas fueron producidas en China. Por lo tanto, es importante saber cómo piensan, cómo logran esto. Hay un tema, ¿sí?, que es importante también destacar, ¿sí? Dentro de estos tres super que hablamos, ¿sí?, hay un tema muy importante que la mayoría de los grupos han mencionado y que no puedo pasar por alto, ¿sí? Es el tema de la antigüedad de China. Mientras que Argentina recién tiene 210 años de historia, ¿sí?, China tiene 4.700 años de historia. La cultura china tiene más de 4.700 años de historia. Si mal no recuerdo, ellos van por el año 4.785. Por lo tanto, la antigüedad de China nos da otra idea de lo importante que es observarlos, porque no solo están manejando tres grandes problemas de una manera correcta, sino que lo han estado haciendo durante muchísimos años y con éxito, porque se han mantenido. Es uno de los pocos países que tiene tal antigüedad y sigue teniendo culturas y tradiciones que van más allá de los 100, 200, 500 años, ¿sí? Son países antiguos con culturas, tradiciones y formas de vivir que les han resultado productivas y buenas a través de tantos años. Por lo tanto, vale la pena que observemos qué es lo que están haciendo, cómo piensan, cómo se organizan, para tratar de sacar provecho para nuestras vidas, ¿sí? Por lo tanto, no quiero con esto decir que todo lo que sucede en China y todo lo que hace China está bien. No me voy a meter en terrenos políticos y voy a tratar de no hacer apreciaciones personales. Simplemente vamos a tratar de observar lo que pasa en China para sacar conclusiones que nos beneficien. Lo malo lo vamos a dejar de lado y lo bueno lo vamos a tratar de adaptar para que nos ayude. Por lo tanto,
La tercera pregunta que yo les hice, la segunda pregunta era la forma de gobierno de China, ¿sí? China se maneja con dos autoridades. Una es el presidente, la cara visible de China ante el mundo. Y la otra es el primer ministro, que es el que ejecuta las acciones que, consensuadas con el presidente, llevan adelante las políticas del país. Por lo tanto, el ejecutor de esas actividades es el primer ministro. La tercera pregunta del trabajo práctico era que ustedes se trataran de ubicar en la mente del primer ministro chino. ¿Cómo tomará las decisiones? ¿Cómo pensará para decidir qué acciones tiene que realizar y cuáles no? ¿Cómo evaluará la repercusión que tengan sus pensamientos, sus acciones a raíz de sus pensamientos? Cada cosa que hace el primer ministro afecta o se ve afectada por estas tres cosas que mencionamos. El primer ministro de China no puede simplemente levantarse a la mañana y tener una idea y ponerla en práctica, porque es imposible. Por la distancia de su país, es imposible de poner en práctica rápidamente por la cantidad de habitantes que tiene el país, y es imposible que una decisión tomada a la ligera no afecte su producción, su economía y su forma de vida. Por lo tanto, cada paso que dan en China, y esto es lo primero que tenemos que aprender, es una decisión meditada, consensuada, y nos guste o no la decisión que tomen, eso es otro tema que tenemos que aprender a separar. Nos guste o no lo que decidan ellos, sí tenemos que respetar cómo lo hacen y cómo lo piensan. Más allá de los resultados, ellos tienen que tener en cuenta que deben de meditar muy bien las decisiones, tienen que tomar en cuenta, para tomar las decisiones, los tres condicionamientos que tienen sobre superficie, superpoblación y la superpotencia que es, ¿sí? Por lo tanto, la última pregunta del trabajo práctico era que ustedes expresaran o escribieran tres decisiones que ustedes tomarían, o algunas decisiones que ustedes tomarían si fueran el primer ministro de China. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué decisiones tomarían? ¿Cómo pensarían ustedes? ¿Cómo se organizarían? ¿Sí? Hubo muchas respuestas muy variadas, pero la mayoría estuvieron condicionadas las respuestas por el tema de la pandemia de la actualidad, ¿sí? Y la idea era que, lo tendría que haber aclarado, era dejar de lado este tema. O si querían tomar una decisión o expresar cómo tomarían una decisión sobre este tema, expresarlo en una sola decisión o en un solo concepto que ustedes dieran. Pero todas las respuestas, o la mayoría de las respuestas que dieron, estuvieron modificadas por este tema, lo que hizo que se perdiera un poco el centro o el eje del objetivo del trabajo práctico. El objetivo es ver cómo piensan ellos, cómo respetan sus tradiciones, cómo trabajan teniendo en cuenta los plazos que necesitan para que las decisiones sean trasladadas a la distancia y a la cantidad de personas que ellos componen o forman parte. Por lo tanto, lo importante es que, si quieren volver a plantearse estas preguntas, lo hagan desde el punto de vista de China como líder mundial y dejando de lado un poco el tema del coronavirus. Yo sé que es un tema importante en la actualidad, sé que es un tema que lo estamos charlando continuamente, pero la idea no es hablar sobre ese tema únicamente.
es tratar de ver la generalidad de lo que pasa en China y tratar de sacar lo positivo para nuestras vidas, ¿sí? Antes de terminar este video, quiero dejarle unas nuevas preguntas, no para que las hagan, es nada más para que ustedes traten de observar en forma general lo que está pasando, ya que hablamos de la pandemia y hablamos del coronavirus. Hoy me desperté a la mañana pensando en este video que tenía que preparar y cuando me desperté me acordé de algunas cosas que les quiero compartir a ustedes y que les quiero dejar como curiosidad para que sigamos pensando en estas cosas que estamos empezando a compartir sobre el arte del pensamiento y sobre la escuela china de ajedrez. Cómo se ve influenciada esta escuela china por este arte del pensamiento y cómo a su vez la escuela china de ajedrez influencia en cómo piensan los chinos. Aunque ustedes no lo crean, el ajedrez es muy importante en China y las características de las herramientas que utilizamos en el ajedrez y en otros juegos, ellos los tienen muy en cuenta para nutrir su forma de pensar y en definitiva para que las acciones que realizan en su conjunto tengan tal efectividad a largo plazo y se mantengan durante el tiempo, ¿sí? Entonces, las preguntas son las siguientes. Cuando me desperté, me vino a la mente que en estos momentos hay un avión yendo hacia China para buscar nuevos insumos para enfrentar la pandemia. Y las preguntas que me surgieron son las siguientes. Primero, ¿por qué ir a China? ¿Por qué ir a buscar parte de la solución al problema que estamos teniendo al lugar en donde surgió supuestamente el problema que estamos teniendo? Entonces, primera pregunta, ¿por qué vamos a buscar cosas al lugar donde supuestamente surgieron los problemas por los cuales tenemos que ir a buscar esas cosas? ¿Sí? ¿A qué se debe que tengamos que ir a buscar allá? ¿Sí? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué vamos al revés de lo que iríamos comúnmente o cotidianamente viajando? Generalmente, si pudiéramos tener un planiferio en esta pared y Argentina la ubicaríamos en este lugar, arriba estaría México y Estados Unidos y Canadá, en este sector estaría Europa, África y China quedaría por acá. ¿Sí? ¿Por qué? Para ir a buscar estos insumos, en vez de hacer el camino común que se hace para llegar a China, que es vía Estados Unidos o vía Europa, ¿por qué estamos yendo para el otro lado? ¿Por qué salimos por medio de Nueva Zelanda? ¿Sí? O Nueva Zelanda. ¿Por qué nos reabastecemos con los aviones de Aerolíneas Argentinas en la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda? ¿Por qué? ¿Por qué salimos al revés? ¿Sí? Entonces, le dejo estas dos preguntas para ver si colaboran con esto que estamos tratando de pensar juntos y tratando de sacar elementos que nos beneficien en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de pensar, que nos ayuden a pensar mejor, a pensar de maneras diferentes, a ver los problemas desde otras ópticas y estas preguntas que les dejo pasan a formar parte de la actividad en general que hemos hecho para que nos analicemos y nos basemos en la Escuela China de Ajedrez para resolver
algunos problemas que vamos a ir planteando a lo largo del año. Espero que este video les haya sido claro. Voy a tratar de seguir utilizando este medio y el medio de los correos electrónicos, y cualquier duda o pregunta o problema que se les plantee, envíen un correo, un email a la casilla ajedrezalvear@gmail, ¿sí? Utilicen esa casilla de correo para poder comunicarse y hacer las preguntas correspondientes, ¿sí? Nos vemos.